veces, la carretera te enseña más de la vida que cualquier libro. No son los kilómetros, ¿sabe? Es la gente. Son las miradas que te cruzas en una parada de tacos a las 3 de la mañana, las historias que escuchas en la radio de un pueblo que apenas y aparece en el mapa, o las escenas que se te quedan grabadas a fuego lento, como un fierro para marcar ganado, justo en el centro del alma. Yo soy Javier, y mi Kenworth, el valiente, ha sido mi confidente por más de 30 años. Juntos hemos recorrido cada rincón de la República y buena parte de la Unión Americana, pero ninguna carga, ninguna aduana, ninguna tormenta me había pesado tanto como la imagen de aquel hombre. Fue en Puebla, la de Los Ángeles, una ciudad que siempre me ha gustado. Tiene ese no sé qué, esa mezcla de lo antiguo con el corre-corre de lo moderno. Yo venía de entregar un cargamento de refacciones en la planta de la Volkswagen y ya iba de salida, buscando la autopista para enfilar hacia el norte. Era una de esas tardes poblanas de mayo, con el cielo de un azul que casi duele y el sol pegando con ganas, pero con la promesa de un aire fresco bajando de los volcanes al anochecer. El tráfico estaba de la fregada, como siempre a esa hora. Parado en un semáforo eterno, justo frente al Hospital General, fue que lo vi. Era un señor, de esos que ya pintan canas, pero se ve que fueron de buen ver en su juventud. Fuerte, de manos grandes y curtidas, de esas que han trabajado toda una vida. Estaba parado en la banqueta, justo bajo la sombra rala de un fresno. No se movía. Su mirada estaba fija en la puerta principal del hospital, esa de vidrio que se abre y se cierra sin parar, escupiendo y tragando gente con la misma indiferencia. Llevaba una camisa a cuadros, bien planchada pero ya con el cuello un poco raído, y unos pantalones de mezclilla que habían visto mejores días. Tenía la postura de un roble, pero en sus ojos se asomaba un derrumbe. Yo estaba en mi cabina, en lo alto, como en un palco de teatro viendo una obra que no pedí ver. Lo observé por lo que me parecieron horas, aunque seguro fueron solo un par de minutos. Vi cómo apretaba los puños y luego los soltaba, como si estuviera librando una batalla ahí mismo, en silencio. La gente pasaba a su lado, enfermeras con prisa, familias cargando globos y flores, otros con la cara descompuesta por la preocupación. Nadie parecía notarlo. Era invisible en su dolor, un fantasma a plena luz del día. Entonces, la puerta del hospital se abrió una vez más. De ella salió una mujer joven, quizá de unos 30 años. Iba sostenida por un muchacho, probablemente su esposo, que la abrazaba por los hombros como si fuera de cristal. La muchacha caminaba despacio, arrastrando los pies. Su rostro era una máscara de cera, pálido, sin expresión, vacío. El señor, el roble, se enderezó de golpe al verla. Dio un paso hacia ellos, pero se detuvo en seco, como si una pared invisible se lo impidiera. El muchacho guió a la joven hacia un coche viejo pero bien cuidado que estaba estacionado cerca. Le abrió la puerta con una delicadeza infinita. Ella se sentó sin mirarlo, sin mirar a su alrededor, con la vista perdida en algún punto más allá del horizonte, más allá de todo. En ese momento, un hombre con bata blanca, un doctor supongo, salió del hospital y se acercó al señor del fresno. Le puso una mano en el hombro y le dijo algo. No pude oírlo, claro, pero vi cómo los hombros del señor se vencían, cómo ese roble finalmente se partía por dentro. El doctor le dio unas palmadas torpes en la espalda y regresó a la seguridad del edificio. El señor se quedó ahí, solo de nuevo. Sacó un pañuelo del bolsillo trasero, uno de esos de tela blanca con una línea azul, y se lo llevó a la cara. No para secar una lágrima, sino para taparse la boca, como si quisiera ahogar un grito que le nacía desde las entrañas. El semáforo cambió a verde. Detrás de mí, un microbusero impaciente me tocó el claxon. Tuve que avanzar. Metí primera y el valiente se sacudió, comenzando a moverse lentamente. Mientras pasaba junto a él, bajé la ventanilla. No sé ni por qué. Quizá para ofrecerle ayuda, un trago de agua. No sé. Una estupidez. ¿Qué podía hacer yo? Pero justo en ese instante, un hombre que vendía gelatinas en un carrito se le acercó y le preguntó la hora. Y fue entonces que lo escuché, con una voz rota, hueca, que se me clavó en los oídos y que dudo que algún día pueda sacar de ahí. El señor le contestó al gelatinero, aunque en realidad le estaba contestando al mundo entero. Adiós. Al destino, dijo sin mirarlo, con la vista todavía pegada en el coche que se alejaba. Ella salió,
pero sin su bebé. La frase quedó flotando en el aire caliente de la tarde. Ella salió, pero sin su bebé. 6 palabras. 6 puñaladas. Avancé con el tráfico, dejando atrás la escena, pero la escena no me dejó a mí. En la carretera, con el sol ya cayendo detrás del Iztaccíhuatl, esa frase retumbaba en mi cabina, mezclándose con el rugido del motor. Me imaginé la historia completa. La ilusión de un embarazo, los meses de espera, el cuarto pintado de azul o de rosa, la cuna comprada a pagos, los zapatitos de estambre tejidos por la abuela, toda una vida de sueños, de esperanzas, hecha polvo en el piso de un hospital. Pensé en ese señor, en ese abuelo, en su impotencia, en su fortaleza hecha añicos, un hombre acostumbrado a arreglarlo todo con sus manos, enfrentado a algo que no tenía arreglo. Esa noche, en un paradero solitario en algún lugar de San Luis Potosí, mientras me tomaba un café amargo, no podía dejar de pensar en él, en esa familia, en esa cuna vacía, y me di cuenta de que a veces, las cargas más pesadas no son las que llevas en el remolque, sino las que ves en los ojos de un extraño y que, sin querer, te llevas contigo para siempre. Mi nombre es Arturo, Arturo Vargas, para servirle a usted, y esa tarde, frente al hospital, una parte de mí se murió junto con mi nieto. Lo que el camionero vio fue solo el final de la obra, el telón cayendo sobre un escenario de ruinas. Pero toda tragedia tiene un principio, un tiempo en que el sol brillaba y las nubes no eran más que promesas de lluvia mansa. Para entender el derrumbe, hay que conocer la casa cuando aún estaba en pie. Mi vida, hasta ese momento, había sido sencilla, como el mecanismo de un motor bien aceitado. Nací y crecí en el barrio de Analco, en Puebla, un barrio de gente trabajadora, de olor a cuero de las talabarterías y a pan recién hecho por las mañanas. Mi padre fue mecánico, y yo aprendí el oficio casi antes que a leer. Me fascinaba. Para mí, un motor no era solo un montón de fierros y cables, era un corazón de metal, y yo entendía su lenguaje, el ronroneo de la satisfacción, el cascabeleo de la queja, el silencio de la muerte. Todo en esta vida tiene arreglo, mijo, me decía mi papá, menos la muerte y los impuestos. Y yo le creí. A Elena la conocí en una kermés de la iglesia. Ella era la reina de la primavera, con su vestido blanco y sus ojos negros y brillantes como el azabache. Yo era un muchacho torpe, con las manos siempre manchadas de grasa y el corazón en la boca. Me costó un mundo acercarme a hablarle, pero lo hice. Y desde ese día, no hubo otro motor en mi vida que no fuera el de hacerla feliz. Nos casamos jóvenes, con más sueños que dinero. Abrimos nuestro propio taller, Taller Vargas, en un localito que nos rentó su tío. Los primeros años fueron duros, chamba de sol a sol. A veces comíamos frijoles toda la semana, pero los comíamos juntos, y eso era un banquete. Elena, con su magia, hacía de nuestro pequeño departamento un palacio. Con sus manos no solo cocinaba, también cosía, bordaba y, sobre todo, construía un hogar. Ella era el aceite que mantenía todo funcionando sin chillar. Y entonces llegó Sofía, nuestra Sofi, nuestra única hija. Fue como si el sol hubiera decidido mudarse a nuestra casa. Llenó cada rincón con su risa. Yo trabajaba el doble, el triple, pero no me pesaba. Era para ella, para sus vestidos, para sus estudios, para que no le faltara nada de lo que a mí me faltó. Quería que fuera alguien, que tuviera una carrera, que no se ensuciara las manos de grasa como su padre. Y lo logramos. Sofía fue una muchacha lista, dedicada. Se graduó de arquitecta. Qué orgullo sentimos el día de su título. Elena lloraba a moco tendido y yo, que soy más duro que una tuerca oxidada, sentí que se me aflojaba todo por dentro. Sofía se casó con Diego, un buen muchacho, también arquitecto, un hombre tranquilo, trabajador, que la quería de verdad. Se veían bien juntos. Construyeron su propia vida, su casa. Nosotros, Elena y yo, ya nos habíamos jubilado. Le vendí el taller a uno de los muchachos que trabajaron conmigo, un buen mecánico. Compramos una casita más pequeña en la misma colonia de siempre, para estar cerca de ellos. La vida era buena. Teníamos salud, teníamos el amor de nuestra hija, y teníamos la paz de una vida de trabajo. Nuestros días eran una rutina bendita. El mercado por las mañanas, mis crucigramas, las novelas de Elena, las comidas de los domingos todos juntos. Éramos felices. Una felicidad sencilla, sin aspavientos,
pero sólida como el chasis de una camioneta de las de antes. Cuando Sofía y Diego nos dieron la noticia de que íbamos a ser abuelos, fue como si la vida nos diera un segundo aire. Un nieto. La palabra misma sonaba a gloria. Elena se puso como loca. Esa misma tarde sacó sus agujas de tejer y empezó a hacer chambritas y zapatitos. Yo, a mi manera, también me emocioné. Me sentía torpe con esas cosas de bebés, pero la idea de tener un chamaquito corriendo por la casa, de enseñarle a usar un desarmador, de llevarlo a ver los partidos del Puebla, se me instaló una sonrisa en la cara que no se me quitó en meses. La panza de Sophie crecía y con ella, nuestros sueños. Decidimos que se llamaría Mateo, un nombre fuerte, bíblico. Yo me di a la tarea de construirle la cuna. En el patio de la casa monté un pequeño taller. Compré la mejor madera de cedro, de esa que huele a gloria bendita. Cada día lijaba, cortaba, ensamblaba. No era solo una cuna, era un nido. Quería que fuera perfecta, fuerte, segura. Mientras la construía, le hablaba al niño. Le contaba historias de su abuelo el mecánico. Le prometía que le iba a comprar su primer balón, que íbamos a volar papalotes en el cerro. Elena me miraba desde la cocina y se reía, diciendo que ya estaba chocheando. Pero yo sé que ella hacía lo mismo mientras tejía, susurrándole al estambre los secretos de sus recetas y las oraciones a la Virgencita de Guadalupe. La cuna quedó preciosa, barnizada, con un pequeño ángel de la guarda que tallé en la cabecera. La llevamos a casa de Sophie y la instalamos en el cuarto del bebé. Todo estaba listo. Las paredes pintadas de un color azul cielo, los móviles de animalitos colgando del techo, la ropita doblada en los cajones. Era un cuarto lleno de promesas, un santuario a la vida que estaba por llegar. Faltaban solo unas semanas. La espera era una mezcla de nervios y una alegría que casi no cabía en el pecho. Contábamos los días. Hablábamos de cómo sería, si se parecería a Sophie o a Diego, si tendría mis manos grandes o los ojos negros de Elena. Éramos una familia en la cima del mundo, sin saber que estábamos parados justo al borde del precipicio. La casa estaba en pie, sólida y llena de luz. Pero una grieta invisible ya había empezado a correr por sus cimientos. La mañana empezó como cualquier otra. Un sol tibio se colaba por la ventana de la cocina, dibujando figuras en el mantel de hule. El olor a café de olla recién hecho llenaba nuestra casita. Elena tarareaba una canción de Pedro Infante mientras preparaba chilaquiles, los favoritos de Sophie. Habíamos quedado de pasar por ella para ir a su última consulta con el ginecólogo antes de la fecha programada. Era una visita de rutina, nada más. Una más en la larga cadena de preparativos que nos habían llenado los últimos 8 meses. Yo estaba en el patio, dándole una apretada a un tornillo flojo de la silla de jardín, sintiendo esa satisfacción que me daba el poner las cosas en su sitio. La vida, en ese momento, se sentía así, ordenada, predecible, cada pieza en su lugar. «Arturo, ya apúrale que se nos hace tarde. Y quítate esa camisa llena de grasa, que vamos a ver al doctor, no a cambiar un mofle», me gritó Elena desde la puerta. Me reí. Para ella, yo siempre sería su mecánico desastroso. Me cambié, me peiné las canas con agua, como siempre, y nos subimos a nuestro viejo Tsuru, ese coche que nos había acompañado en tantas batallas y que yo mantenía impecable. El motor arrancó al primer intento, ronroneando como un gato contento. El mundo estaba en orden. Llegamos a casa de Sophie y Diego. Ella nos esperaba en la puerta, con su enorme panza que parecía un sol a punto de estallar. Se veía radiante, pero algo en sus ojos me pareció distinto. Una sombra de cansancio, quizá. «Hola, pa. Hola, ma», nos dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Anoche no dormí muy bien. Mateo estuvo de fiesta toda la noche, no paraba de moverse. «Es que ya quiere salir, mijita», le dijo Elena, abrazándola y dándole un beso en la frente. «Ya está listo para conocer a sus abuelos consentidores». Diego salió detrás de ella, con cara de preocupación. «Ha tenido unos dolorcitos raros, ¿verdad, mi amor? Como cólicos, pero más fuertes». Sophie le restó importancia. «Ay, Diego, no seas exagerado. El doctor dijo que era normal. Es el cuerpo preparándose. Pero yo, que he aprendido a leer las señales sutiles no solo en los motores, sino en la gente que amo, sentí una pequeña punzada de inquietud. Era como escuchar un ruido casi imperceptible en un motor que todos los demás ignoran. Un ruidito que te avisa que algo no está del todo bien. Lo deseché. Era mi nerviosismo de abuelo primerizo,
me dije. El consultorio del doctor estaba en un edificio moderno, de esos con elevador que habla y música de fondo que te pone más nervioso. Nos sentamos en la sala de espera, hojeando revistas de hace 2 años. Sophie se retorcía un poco en su asiento. ¿Estás bien, mi vida?, le pregunté. Sí, pa. Es solo otro de estos cólicos, dijo, tratando de sonreír. Cuando finalmente nos llamaron, entramos al consultorio. El doctor, un hombre amable y de sonrisa fácil, saludó a Sophie con familiaridad. La rutina de siempre, la presión, el peso, las preguntas. Luego, la parte que a todos nos encantaba, el ultrasonido. Ver a Mateo en esa pantalla gris y borrosa era nuestra ventana a la magia. El doctor untó el gel frío en la panza de Sophie y pasó el transductor. En la pantalla apareció la imagen familiar, pero el doctor frunció el ceño. Se quedó en silencio por un momento que se me hizo eterno. Movía el aparato de un lado a otro. El silencio en ese cuarto era más ruidoso que cualquier motor desvielado. El único sonido era el zumbido de la computadora y el latido acelerado de mi propio corazón. ¿Qué pasa, doctor? ¿Todo bien?, preguntó Diego con la voz temblorosa. El doctor no contestó de inmediato. Siguió buscando. Su cara, antes sonriente, era ahora una máscara de concentración profesional. Vi cómo Elena apretaba su rosario dentro de su bolsa. Vi cómo la sonrisa de Sophie se desvanecía, reemplazada por una mueca de miedo. «Déjenme buscar el latido», dijo el doctor finalmente, con una voz demasiado calmada. Y entonces, en lugar del galope rítmico y fuerte que habíamos aprendido a amar, el sonido que llenó la habitación fue un silencio aplastante. Un silencio horrible, vacío. El doctor movió el control, subió el volumen. Nada, solo el siseo de la estática. No puede ser, susurró Sophie. Yo lo sentí anoche. Se movía mucho. El doctor la miró, y por primera vez vi en sus ojos no al profesional, sino al hombre. Vi una compasión profunda, una pena que ojalá nunca hubiera tenido que ver. Sofía, dijo suavemente, a veces el cordón, puede haber un accidente, una vuelta. No terminó la frase, no hacía falta. La verdad cayó sobre nosotros como una losa de concreto, fría, pesada, brutal. Mateo, nuestro Mateo, se había ido antes de llegar. La fiesta que Sophie había sentido en su vientre no era de vida, era la lucha desesperada por ella. El mundo se detuvo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Miré a Elena. Tenía los ojos cerrados y las lágrimas corrían por sus mejillas en silencio, como una lluvia mansa y terrible. Miré a Diego. Estaba pálido como el papel, con la boca abierta, sin poder articular sonido. Y miré a mi hija, a mi Sophie. Su rostro era la imagen misma de la desolación. Dejó escapar un sonido, un gemido que no era humano, un lamento que venía de las profundidades del alma rota de una madre. El doctor empezó a hablar de procedimientos, de lo que había que hacer, de ingresar al hospital. Sus palabras eran un zumbido sin sentido. Yo solo podía pensar en la cuna de cedro con su ángel de la guarda, en mis promesas idiotas a un niño que nunca las escucharía, en el cuarto azul cielo que ahora era un mausoleo. El viaje al Hospital General fue una pesadilla en cámara lenta. Diego manejaba, con la vista fija al frente, como un autómata. Sophie iba a su lado, hecha un ovillo, temblando. Elena y yo íbamos atrás, en silencio. Le tomé la mano. Estaba helada. No rezaba. Creo que en ese momento, ni las oraciones tenían sentido. Nos internaron en el área de maternidad, la ironía más cruel del universo. Estábamos rodeados de vida, de llantos de recién nacidos, de familias felices. Cada risa, cada globo, cada «es niño» que se escuchaba por el pasillo era una bofetada. Dejaron a Sophie en un cuarto al final del pasillo, como si quisieran esconder nuestra desgracia. Le pusieron suero. Tenían que inducirle el parto. Tenía que dar a luz a la muerte. No hay palabras en ningún idioma para describir ese horror. Elena se quedó con ella. Yo salí al pasillo. No podía respirar ahí dentro. Necesitaba aire. Me recargué en la pared y me deslicé hasta el suelo. Me sentía viejo, inútil. El hombre que todo lo arreglaba no podía hacer nada. Mi lema, el de mi padre, se hacía polvo. Todo tiene arreglo. Mentira. Esto no lo tenía. Esto era un motor reventado. Un chasis torcido sin posibilidad de reparación. Era una pérdida total. Las horas pasaron. Una eternidad de minutos.
Diego caminaba de un lado a otro del pasillo como un león enjaulado. Yo me quedé ahí, sentado en el suelo, viendo pasar las batas blancas y los zapatos de goma. Cada cierto tiempo, una enfermera entraba y salía del cuarto de Sophie. Nadie nos decía nada. Estábamos en el limbo, esperando un final que ya conocíamos. Ya caía la tarde cuando el doctor salió. Se acercó a nosotros. Su cara era sombría. Ya terminó, dijo. Sofía está bien, físicamente. Está descansando. El bebé era un niño hermoso, perfecto. Lo siento mucho. Diego se cubrió la cara con las manos y se derrumbó en una silla. Yo me puse de pie, con las rodillas temblándome. ¿Podemos verlo?, pregunté, con una voz que no reconocí como mía. No lo recomiendo, dijo el doctor. Es mejor que lo recuerden como lo imaginaron. Y esa fue otra losa más. Ni siquiera podíamos despedirnos. No teníamos un cuerpo que velar, una tumba que visitar. Solo un hueco, un vacío con el nombre de Mateo. Salí del hospital. Necesitaba aire, luz, algo que no oliera a antiséptico y a dolor. Fui a pararme bajo ese fresno. Y ahí me quedé, esperando a que mi hija saliera, a que mi esposa saliera, esperando a que el mundo volviera a tener sentido, sabiendo que nunca más lo tendría. Fue entonces que el camionero pasó. Fue entonces que el gelatinero me preguntó la hora. Y fue entonces que mi voz, sin que yo se lo ordenara, dijo la verdad más terrible que unos labios pueden pronunciar. Ella salió, pero sin su bebé. El regreso a casa fue un viaje a través de un país extranjero y silencioso. El Tsuru, que siempre me había parecido un refugio, un espacio familiar, se sentía ahora como un ataúd rodante. Diego manejaba, con los nudillos blancos de apretar el volante. A su lado, Sophie era una estatua de sal, con la mirada perdida en la ventanilla, viendo pasar las calles de Puebla sin verlas. Era como si el alma se le hubiera escapado del cuerpo allá en el hospital, dejando solo el cascarón. Elena y yo íbamos en el asiento trasero, separados por un abismo de dolor mudo. Le había puesto mi brazo sobre los hombros, pero era un gesto inútil. No había consuelo posible. El silencio dentro del coche era tan denso, tan pesado, que parecía tener forma física, aplastándonos contra los asientos. Al llegar a nuestra calle, la normalidad de la vida cotidiana nos golpeó en la cara. Los niños jugando a la pelota, doña Elvira barriendo su banqueta, el olor de las garnachas que empezaban a freír en la esquina. Un mundo que seguía girando, ajeno a nuestra tragedia, indiferente a que nuestro mundo se había detenido para siempre. La peor parte fue entrar a la casa de Sophie. Tan pronto Diego abrió la puerta, el aire mismo pareció recibirnos con una bofetada de recuerdos felices que ahora eran una tortura. Todo hablaba de Mateo. La sillita para el coche que aún estaba en su caja junto a la entrada, la pañalera lista sobre el sillón, las fotos del último ultrasonido pegadas con un imán en el refrigerador. Cada objeto era un puñal. Sophie caminó como sonámbula por el pasillo. Instintivamente, sus pies la llevaron hacia el cuarto del bebé. Abrió la puerta despacio. La luz suave de la tarde entraba por la ventana, iluminando el cuarto azul cielo. Y ahí estaba, la cuna. Mi cuna, la que yo había construido con tanta ilusión. Se veía tan grande, tan absurdamente vacía. Sophie se quedó parada en el umbral, mirándola. No lloraba. Su dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era un dolor seco, árido, que partía la tierra por dentro. «Cierren esa puerta», dijo de repente, con una voz que no era la suya. Era una voz plana, sin vida. Diego se acercó a ella. «Mi amor, tranquila. ¡Que cierren esa maldita puerta!», gritó, y esta vez su voz se rompió en un millar de pedazos. «No quiero volver a ver este cuarto nunca más». Se dio la vuelta y se encerró en su recámara. Escuchamos el cerrojo. Y luego, el silencio otra vez. Un silencio aún más pesado que el del coche. Elena se fue a la cocina, por puro instinto. Empezó a sacar ollas, a abrir la alacena, como si el acto de cocinar pudiera de alguna manera poner orden en el caos. Pero sus movimientos eran torpes, mecánicos. No estaba cocinando, estaba huyendo. Diego se quedó parado en medio de la sala, sin saber qué hacer, dónde poner las manos, dónde poner la mirada. Parecía un niño perdido. Me acerqué a él y le puse una mano en el hombro. «Ve con ella, hijo», le dije. «No la dejes sola». Él me miró con los ojos enrojecidos.
No sé qué decirle, don Arturo. No sé qué hacer. No tienes que decir nada, solo estar ahí. Asintió y fue hacia la puerta de la recámara. Tocó suavemente. Sophie, mi amor, ábreme. No hubo respuesta. Yo me senté en el sillón. Me sentía agotado, como si hubiera descargado un camión entero de cemento yo solo. Tenía 80 años en el cuerpo y 1000 en el alma. Miré mis manos. Estas manos que habían sabido desarmar y armar los motores más complicados, que habían lijado y barnizado una cuna con la precisión de un artesano. Manos que sabían crear, arreglar, construir, y ahora eran inútiles, completamente inútiles. La noche cayó. Elena había preparado un caldo de pollo, su remedio para todos los males. Pero nadie tenía hambre. Dejó la olla tapada en la estufa. Sophie no salió de su cuarto. Diego se quedó dormido en el sillón, vencido por el cansancio y la pena. Elena y yo nos quedamos en la cocina, sentados frente a frente en la mesita, sin decir nada, mientras las horas se arrastraban. «Tenemos que ser fuertes por ella, Arturo», dijo Elena de repente, rompiendo el silencio. Su voz era un susurro. «No sé cómo se hace eso, vieja», le contesté con una sinceridad que me dolió. «No sé cómo». «Rezando», dijo ella, aferrándose a su fe como un náufrago a una tabla. «Solo Dios nos puede dar la fuerza». Pero yo, en ese momento, sentía que Dios estaba en otra parte, ocupado con asuntos más importantes. Me sentía solo, terriblemente solo con mi dolor y mi inutilidad. Los días que siguieron fueron un borrón de neblina gris, una rutina de dolor. Nos turnábamos para estar en casa de Sophie. La gente empezó a llegar, familiares, amigos, vecinos. Venían con las mejores intenciones, cargados de comida, de flores, de frases hechas. Fue la voluntad de Dios. Ahora tienen un angelito en el cielo. Son jóvenes, ya tendrán otros. Cada palabra era como echarle sal a la herida abierta. No entendían que Mateo no era reemplazable. No era un plato roto que se podía cambiar por otro. Era nuestro Mateo, único, irreemplazable. Sophie no quería ver a nadie. Se quedaba encerrada en su cuarto. Solo salía para ir al baño. Apenas comía. Había perdido peso, color. Se estaba consumiendo. Se movía por su casa como un fantasma, envuelta en una bata vieja, con el pelo revuelto y los ojos hinchados de un llanto que nunca veíamos. La arquitecta brillante, la joven llena de vida, había desaparecido. La casa se convirtió en un campo minado. Cualquier conversación podía explotar. Diego intentaba acercarse a ella, pero Sophie lo rechazaba. Lo culpaba a él. Se culpaba a sí misma. Nos culpaba a todos. El dolor la estaba envenenando, convirtiéndola en alguien que no reconocíamos. Su matrimonio, que parecía tan sólido, empezó a mostrar grietas alarmantes. Discutían en susurros por las noches, discusiones llenas de palabras afiladas que se filtraban por debajo de la puerta. Elena intentaba consolarla a su manera, con la religión. «Ofréceselo a Dios, mijita. Él sabe por qué hace las cosas». Pero para Sophie esas palabras eran vacías, irritantes. «No quiero ofrecérselo a nadie, mamá», le gritó un día. «Lo quiero a él. Quiero a mi hijo». Elena se quedó helada, con la Biblia en la mano, sin saber qué más decir. Su fe, tan sólida, no era suficiente para tender un puente hasta el dolor de su hija. Yo intenté mi propia táctica, la del mecánico, la lógica, la fortaleza. «Tienes que ser fuerte, Sophie, la vida sigue. Tienes que levantarte y seguir adelante». Qué estúpido fui. Mis palabras, en lugar de ayudar, sonaban a regaño, a una falta de comprensión de la magnitud de su pérdida. Un día, al verme intentando arreglar una llave que goteaba en su cocina, me espetó con una amargura que me heló la sangre. «No todo se puede arreglar con un desarmador, papá. Hay cosas que se rompen para siempre». Y tenía razón. Mi método, mi lógica, mi mundo de tuercas y tornillos, se estrellaba contra el muro impenetrable de su duelo. El cuarto de Mateo seguía cerrado. Nadie se atrevía a abrir la puerta. Era un tabú, un recordatorio constante de lo que habíamos perdido. La cuna vacía, detrás de esa puerta, se convirtió en el símbolo de nuestra familia rota. Cada uno de nosotros estaba lidiando con su propio infierno personal, aislados en nuestras islas de dolor. Elena en sus rezos, yo en mi silencio hosco, Diego en su desesperación y Sophie en su abismo de oscuridad. La casa que una vez fue un hogar lleno de promesas,
Ahora era solo un conjunto de paredes que contenían a 4 extraños unidos por una misma tragedia, pero más separados que nunca. La grieta en los cimientos se había convertido en una zanja profunda, y todos estábamos cayendo en ella. Pasaron las semanas, convirtiéndose en un mes, luego 2. El tiempo, que supuestamente cura todas las heridas, en nuestro caso parecía solo infectarlas más. La neblina gris del principio no se disipaba. Al contrario, se volvía más densa, más sofocante. La casa de Sophie y Diego se había convertido en un santuario del silencio, pero de un silencio hostil, cargado de reproches no dichos y de lágrimas no lloradas. Ya no había visitas. La gente, al ver que sus esfuerzos eran inútiles, dejó de venir. Nos quedamos solos, marinando en nuestro propio jugo amargo. La relación entre Sophie y Diego era la que más sufría. Eran como 2 planetas que antes giraban en una órbita perfecta y que ahora se repelían, condenados a chocar o a distanciarse hasta el infinito. Diego, en su intento desesperado por traer algo de normalidad, quería volver a trabajar. Tenemos que pagar las cuentas, Sophie. No podemos quedarnos encerrados para siempre. Pero para Sophie, la idea de que la vida siguiera su curso normal era una ofensa personal, una traición a la memoria de Mateo. ¿Cómo puedes pensar en el trabajo ahora?, le decía. ¿Acaso no te importa? Y por supuesto que a Diego le importaba. Yo lo veía. Sufría en silencio, a su manera. Los hombres a menudo llevamos el luto por dentro, como una brasa que nos quema las entrañas sin que nadie vea el humo. Él también había perdido a su hijo. Él también tenía sueños rotos, pero sentía la presión de ser el pilar fuerte, el que debía sostenerlo todo, y al no poder hacerlo, se sentía un fracasado. Se refugiaba en largas caminatas. Volvía a casa tarde, con los ojos cansados de no encontrar respuestas en las calles. Su dolor era invisible para Sophie, que estaba demasiado sumida en el suyo como para ver más allá. Elena, mi Elena, se aferraba a su fe con una devoción casi frenética. Iba a misa todos los días. Llenó la casa de veladoras e imágenes de santos. Hablaba constantemente del propósito de Dios. Sé que lo hacía con la mejor de las intenciones, buscando un ancla en medio de la tormenta, pero su insistencia se estaba convirtiendo en una barrera. Un día, la escuché hablando con doña Carmen, la vecina chismosa pero de buen corazón. «Es una prueba que Dios nos mandó», le decía Elena en voz baja. Y yo, que la escuchaba desde el patio, sentí una punzada de rabia. ¿Qué clase de prueba era esa? ¿Qué clase de Dios jugaba así con sus hijos? Mi propia fe, nunca tan robusta como la de mi esposa, se estaba oxidando a pasos agigantados. Yo, por mi parte, me había convertido en una sombra. Me levantaba. Desayunaba lo que Elena me ponía enfrente sin saborearlo, y me pasaba las horas en el patio, sentado en mi silla de jardín, mirando a la nada. Intentaba leer el periódico, pero las letras bailaban frente a mis ojos sin formar palabras. Intentaba hacer mis crucigramas, pero mi mente estaba en blanco. Me sentía como uno de esos coches viejos y abandonados que a veces veía en los deshuesaderos, con el motor fundido, las llantas ponchadas y el interior lleno de polvo y olvido. Mi método de ser fuerte había fracasado estrepitosamente. Mis consejos lógicos solo habían servido para alejar más a mi hija. Me sentía el peor padre, el peor abuelo, el peor hombre del mundo. Había fallado en mi única misión importante, proteger a mi familia. La tensión era palpable. Cualquier cosa era motivo de conflicto. Un plato mal lavado, una puerta cerrada con demasiada fuerza, una mirada mal interpretada. Éramos como cables de alta tensión expuestos, listos para soltar una descarga al menor contacto. Un domingo, Elena preparó mole, el platillo favorito de Sophie. En un intento desesperado por tentarla a comer, logró que saliera de su cuarto y se sentara a la mesa. Comimos en silencio. De repente, Sophie miró el plato y dijo: «A Mateo le habría gustado el mole de la abuela». Fue la primera vez que decía su nombre en semanas. Pero no lo dijo con nostalgia, sino con un veneno que nos heló a todos. Elena empezó a llorar en silencio. Diego bajó la cabeza. Yo sentí un nudo en la garganta. «No digas eso, mijita», susurró Elena. «¿Por qué no? ¿Es que vamos a fingir que nunca existió?», espetó Sophie, poniéndose de pie de un salto. «Ustedes quieren seguir como si nada, pero yo no puedo. Yo lo llevaba adentro. Yo lo sentí morir». Salió corriendo de la casa, dando un portazo. Diego fue tras ella.
Elena se quedó llorando sobre el mole intacto, y yo me quedé ahí, paralizado, viendo cómo la familia que había construido durante 50 años se desmoronaba frente a mis ojos. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con el motor de mis pensamientos trabajando a marchas forzadas, rechinando, soltando humo. Pensaba en mi padre. Todo tiene arreglo, mijo. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si había cosas que simplemente estaban rotas para siempre? La idea me aterraba, porque si mi familia estaba rota sin remedio, entonces mi vida entera había sido un fracaso. A la mañana siguiente me levanté antes que nadie. Necesitaba escapar de esa casa, de esa atmósfera de derrota. Sin saber muy bien por qué, mis pies me llevaron al viejo taller, el que había vendido hacía años. Estaba a unas 10 calles de casa. El nuevo dueño lo mantenía casi igual. Solo había cambiado el letrero. Me quedé parado enfrente, mirando a través del vidrio sucio. Adentro, la penumbra. Pero podía distinguir las siluetas familiares, el elevador hidráulico, los bancos de trabajo, las herramientas colgadas en la pared. El olor a grasa, a metal y a gasolina vieja parecía filtrarse por las rendijas, y me golpeó con la fuerza de un recuerdo vivo. Por un impulso, rodeé el local y fui a la parte de atrás, el callejón. Ahí estaba la puerta trasera, la que usábamos para sacar la basura y para echarnos un taco a escondidas. Probé la manija. Cerrado, por supuesto. Pero entonces recordé algo. Una maña de mecánico viejo. Al lado de la puerta, debajo de un ladrillo suelto que yo mismo había puesto hacía 30 años, guardaba una llave de repuesto. Me agaché, con las rodillas protestando. Moví el ladrillo. Y ahí estaba, oxidada, cubierta de tierra. Pero era ella, la llave de mi pasado. Con el corazón latiéndome fuerte, la metí en la cerradura. Giró con dificultad, con un quejido metálico, y la puerta se abrió. Entré. El silencio del lugar era total, un silencio distinto al de mi casa. No era un silencio hostil, sino un silencio de reposo, de espera. La luz de la mañana entraba a rayas por los tragaluces sucios, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire. Olía a mi vida. Olía a mi padre. Olía a trabajo duro y a satisfacción. Caminé lentamente por el taller, pasando la mano por las superficies frías y polvorientas. Toqué el torno, la prensa, el esmeril, herramientas que habían sido una extensión de mis manos. Fui hasta el fondo, a mi antiguo rincón. Ahí estaba mi viejo banco de trabajo, el que no quise vender. El nuevo dueño, por respeto, lo había dejado ahí. Sobre él, olvidadas, había unas cuantas tuercas, un tornillo barrido y una bujía quemada. Me senté en el banquito de madera, el mismo en el que me sentaba mi padre. Apoyé los codos en el banco y me tomé la cabeza entre las manos. Y por primera vez desde aquel día en el hospital, lloré. Lloré como un niño. Lloré por mi nieto, por mi hija, por mi esposa, por Diego. Lloré por mi propia inutilidad. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío tembloroso y exhausto. Y en ese silencio, en ese vacío, algo empezó a cambiar. Levanté la vista y miré la bujía quemada sobre el banco. La tomé en mis manos. Estaba negra, inservible, la causa de que un motor fallara. Y de repente, mi mente de mecánico, dormida por meses, despertó. ¿Qué hacía yo cuando un coche llegaba al taller fallando? No le gritaba al motor, no lo llenaba de rezos, no le decía, sé fuerte y arranca. Lo que hacía era escuchar. Escuchaba el sonido, buscaba el origen del fallo, hacía un diagnóstico, abría el capó y miraba, observaba. Analizaba cada parte, la batería, el distribuidor, los cables, las bujías. Buscaba la pieza rota, la conexión suelta, el flujo interrumpido. No atacaba los síntomas, atacaba la causa. Y entendí, con una claridad que fue como un relámpago en la oscuridad. Eso era lo que no había hecho con mi familia. Estábamos todos atacando los síntomas. La tristeza de Sophie, el aislamiento de Diego, la devoción de Elena, mi propia frustración. Pero no estábamos yendo a la raíz del problema. La raíz era un hueco, un vacío llamado Mateo. Y cada uno de nosotros lo estaba tratando de llenar a su manera, y al hacerlo, solo lo hacíamos más grande y nos alejábamos más. Mi método había sido incorrecto. No se trataba de arreglar a Sophie. Ella no estaba descompuesta, estaba herida. Y una herida no se arregla, se cuida, se limpia, se protege.
Se le da tiempo y espacio para que sane por sí misma. Y para eso, necesitaba un ambiente propicio. No un ambiente de silencio y reproches, sino uno de vida, de propósito. Me levanté del banco. Una nueva energía corría por mis venas. No era la energía frenética de la desesperación, sino la energía tranquila y enfocada de un hombre con un plan. Miré a mi alrededor. El taller, este lugar de creación, de reparación, ya no me pertenecía. Pero la idea, el espíritu del lugar sí. Salí del taller y cerré la puerta, dejando la llave bajo el ladrillo, donde pertenecía. Caminé de regreso a casa, pero ya no era el mismo hombre que había salido de ella. Por primera vez en meses no miraba al suelo, miraba al frente. En mi mente ya no había ruido de un motor desvielado. Había el zumbido suave y constante de un plan que empezaba a tomar forma. Un plan que no involucraba sermones, ni lógica, ni rezos. Involucraba tierra, involucraba sol, involucraba trabajo. Iba a construir algo, no para reemplazar lo perdido, eso era imposible, sino para crear un espacio donde la vida, de alguna manera, pudiera volver a echar raíces. No sabía si funcionaría, probablemente no, pero era un plan, y un mecánico con un plan es un hombre con esperanza. Y en ese momento, la esperanza era el único combustible que me quedaba. El plan que se formó en mi mente en el viejo taller era simple, casi tonto en su sencillez. No era una estrategia complicada, sino una acción. Una sola acción que esperaba que, como una primera vuelta de llave en un motor ahogado, pudiera iniciar una reacción en cadena. A unas cuadras de nuestra casa había un terreno baldío, un lote que llevaba años abandonado, propiedad del municipio, o de quién sabe quién. Era un lunar feo en nuestra calle, lleno de maleza, de basura que la gente tiraba de noche, de cascajo de alguna construcción fallida. Siempre que pasaba por ahí, pensaba, ¡qué cochinero! Pero esa mañana, al volver del taller, lo vi con otros ojos. No vi la basura, vi el espacio. No vi la maleza, vi la tierra debajo, vi potencial. Ese iba a ser mi nuevo taller, mi nuevo proyecto. Iba a limpiar ese terreno y a convertirlo en un jardín. No un jardín de flores perfectas de revista, sino un jardín comunitario, un lugar donde plantar algo más que semillas. No le dije a nadie. Sabía que si lo anunciaba con bombo y platillo, sonaría a otra de mis locuras, a otro intento torpe de arreglar las cosas. Elena me diría que ya no estoy para esos trotes. Sophie lo vería como una distracción sin sentido. Así que decidí empezar solo. Como cuando uno empieza a desarmar un motor, pieza por pieza, en silencio. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Me puse mi ropa de trabajo más vieja, esa que Elena siempre amenazaba con tirar. Saqué del cobertizo mi vieja carretilla, una pala oxidada y un pico, y me fui al terreno. La gente que pasaba me miraba raro. El viejo Vargas, que se la pasaba sentado en su patio, ahora picando piedra en el baldío. ¿Se habrá vuelto loco? Seguramente eso pensaban. No me importó. Empecé por una esquina. La tarea era monumental. La maleza estaba tan alta que me llegaba a la cintura. El suelo estaba duro, compacto, lleno de piedras y vidrios rotos. Cada palada era un esfuerzo. El sol de Puebla, que a esa hora de la mañana todavía es amable, empezó a calentar. El sudor me corría por la frente, se me metía en los ojos. Mis músculos, desacostumbrados, protestaban. Pero cada pedazo de basura que sacaba, cada piedra que quitaba, cada terrón de tierra que volteaba, me daba una extraña sensación de satisfacción. Estaba limpiando, estaba ordenando, estaba haciendo algo. Mis manos, por fin, servían para algo más que para temblar. Trabajé así durante 3 días, solo. De la mañana hasta que el sol del mediodía apretaba demasiado. Volvía a casa exhausto, cubierto de tierra, pero con una paz interior que no había sentido en meses. Elena me miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Pero qué andas haciendo, Arturo? Te vas a lastimar. Mira nomás cómo vienes», me decía mientras me servía un vaso de agua de horchata. «Limpiando un poco, vieja. Hay mucho cochinero ahí», le respondía, sin dar más explicaciones. Al cuarto día, ocurrió algo. Yo estaba luchando con una raíz vieja y terca, dándole de hachazos, cuando escuché una voz a mi espalda. «¿Necesita ayuda con eso, suegro?» Me di la vuelta. Era Diego. Estaba parado en la banqueta, con su ropa de arquitecto, su portafolio en la mano, de camino a una parada de autobús que nunca tomaría.
Tenía ojeras, la barba de varios días, la misma mirada perdida de siempre. Pero estaba ahí, viéndome. No le dije, sí, por favor, ayúdame a sanar a mi hija, a salvar tu matrimonio. No le di un sermón, solo lo miré, asentí y le dije lo que le diría a cualquier compañero en el taller. Esa condenada raíz está más dura que una cabeza de diputado. Pásame el pico, a ver si entre dos la vencemos. Diego dejó su portafolio en el suelo. Se quitó el saco, lo dobló cuidadosamente y lo puso sobre el portafolio. Se arremangó la camisa, y sin decir una palabra más, tomó el pico y empezó a golpear la tierra alrededor de la raíz. Trabajamos juntos, en silencio. El único sonido era el del metal contra la tierra dura y nuestras respiraciones agitadas. Era un silencio diferente al de la casa. No era un silencio de tensión, sino de colaboración, de esfuerzo compartido. Cuando por fin la raíz cedió y logramos sacarla, nos quedamos parados, jadeando, mirándola como si fuera un trofeo. Era enorme, retorcida, fea, como el dolor que nos carcomía por dentro. Gracias, dijo Diego. Gracias a ti, le contesté. Se quedó un rato más. Juntamos la basura en un montón. No hablamos de Sophie, no hablamos de Mateo. Hablamos del clima, del partido del Puebla, de lo caro que estaba el aguacate. Tonterías. Pero eran tonterías que nos conectaban, que nos recordaban que éramos dos hombres, no solo dos personas de luto. A partir de ese día, Diego empezó a venir todas las mañanas. Antes de irse a su oficina, pasaba una hora conmigo en el terreno. Se compró unos guantes de trabajo y unas botas viejas. Y poco a poco, empecé a ver un cambio en él. Su espalda se enderezó un poco. El trabajo físico le estaba dando una salida a su frustración, a su impotencia. Y hablar conmigo de cosas simples, del día a día del jardín, le daba un respiro del ambiente cargado de su casa. Limpiar el terreno nos llevó casi 2 semanas. Entre los dos, sacamos montañas de basura. La gente del barrio, que al principio nos veía como dos locos, empezó a vernos con otros ojos. Doña Carmen, la vecina, un día nos trajo un jarro de agua de Jamaica. Andan trabajando muy duro, ustedes dos, dijo, con su curiosidad habitual. ¿Qué van a poner aquí, don Arturo? ¿Otro taller? No, doña Carmen, le dije, secándome el sudor. Un jardín. Vamos a sembrar vida. La palabra vida quedó flotando en el aire. Doña Carmen me miró, y por primera vez vi en sus ojos no chisme, sino comprensión. Ella sabía de nuestra tragedia. Todo el barrio lo sabía. Y creo que en ese momento, entendió. El siguiente paso fue conseguir tierra buena. La del terreno era pobre, llena de cascajo. Hablé con un compadre que tenía una camioneta de carga y me hizo el favor de traerme varios viajes de tierra de hoja de un vivero cercano. Diego y yo la esparcimos con palas y rastrillos. El terreno feo y gris empezó a transformarse en un lienzo negro y fértil. Había llegado el momento de la segunda parte de mi plan. Necesitaba más que solo tierra. Necesitaba vida. Una tarde fui a un vivero y compré semillas. De todo un poco. Y tomate, calabaza, chiles, cilantro. Y también flores, cempasúchil, porque ya se acercaba el otoño, y también dalias y bugambilias. Regresé al terreno con mis sobrecitos de semillas. Diego estaba ahí, terminando de nivelar una parte. Le mostré los paquetes. Es hora de sembrar, le dije. Tomó un sobre de semillas de jitomate. Lo abrió con cuidado. Dejó caer las semillitas en la palma de su mano. Las miró por un largo rato. Nunca he sembrado nada en mi vida, dijo en voz baja. No es difícil, le contesté. Solo hay que hacer un hoyo, poner la semilla, taparla con cariño y darle agua. La tierra y el sol hacen el resto. Y así empezamos a sembrar. Trazamos surcos, depositamos las semillas con un cuidado casi reverencial. Fue un trabajo lento, minucioso, y mientras lo hacíamos, Diego empezó a hablar. Por primera vez, me habló de su dolor. Siento que le fallé, don Arturo, me dijo sin mirarme, con la vista fija en la tierra. Le fallé a Sophie y le fallé a él. Se supone que yo debía protegerlos, y no pude. Yo no le dije, no fue tu culpa. No le di un consejo fácil. Solo dejé que hablara. Y mientras él hablaba, yo escuchaba, como escuchaba a los motores. Y entendí que su dolor no era solo por la pérdida, sino por la culpa irracional del hombre que no pudo cumplir su papel de protector.
El trabajo de un hombre no es evitar que la vida golpee, Diego, le dije suavemente, después de un largo silencio. Eso es imposible. La vida es cabrona y siempre encuentra la manera de golpear. El verdadero trabajo es levantarse después del golpe y ayudar a los tuyos a levantarse. Y eso, hijo, es lo que estás haciendo ahora. Estás ayudando a mí y a ti mismo. Me miró y vi un destello de algo en sus ojos. Un pequeño reconocimiento, un pequeño alivio. No había arreglado nada, pero había abierto una válvula de escape. Y a veces, eso es todo lo que un motor necesita para no explotar. Mi plan, mi tonto plan de jardinero, estaba empezando a funcionar. No en la tierra, sino en nosotros. Mientras Arturo y Diego convertían el terreno baldío en una promesa de vida, Elena observaba todo desde la ventana de la cocina. Al principio lo veía como una locura de su marido. Este viejo ya chocheó, pensaba para sí misma mientras amasaba la masa para las tortillas. En lugar de estar aquí, consolando a su hija, se va a jugar al jardinero. Su refugio seguía siendo la iglesia, sus rosarios, la conversación silenciosa con sus santos. Era su manera de lidiar con un dolor tan grande que amenazaba con ahogarla. Sentía que si dejaba de rezar, si dejaba de creer en un propósito divino detrás de todo aquello, se desmoronaría. Pero poco a poco, empezó a notar los cambios. Veía a Arturo volver a casa no solo cansado, sino con una luz diferente en la mirada. Una luz de propósito. Y sobre todo, veía a Diego. Veía cómo ese muchacho que se estaba apagando como una vela en la corriente, empezaba a tener un poco más de color en la cara. Lo veía salir cada mañana para encontrarse con su suegro, y aunque volvía sucio y sudado, parecía menos encorvado, menos perdido. Escuchaba, a través de las paredes, que las discusiones nocturnas con Sophie habían disminuido. No habían desaparecido, pero habían perdido parte de su veneno. Un día, mientras Arturo y Diego paleaban la tierra nueva, Elena sintió un impulso. Llenó una jarra con agua fresca de limón con chía y sacó el paquete de galletas de animalitos que guardaba en la alacena. Salió de la casa y cruzó la calle. Era la primera vez que pisaba el terreno. «Les traje algo para el calor», dijo con su tono de siempre, ese que podía ser a la vez cariñoso y de regaño. «A ver si no se me insolan y luego tengo que andar cuidando a dos viejos achacosos». Arturo sonrió. Una sonrisa genuina, la primera que Elena le veía en meses. «Gracias, vieja, justo lo que recetó el doctor». Diego también le sonrió, agradecido. Se sentaron los tres en unos botes de pintura volteados, a la sombra de la barda, y tomaron el agua y comieron las galletas. Por unos minutos, fueron casi la familia que solían ser. No hablaron de nada importante. Del calor, de que parecía que iba a llover, de que a doña Carmen se le había vuelto a escapar el perico. Pero el simple acto de compartir ese momento, ahí, en medio de la tierra removida, fue como un bálsamo. Elena miró el terreno. Vio los surcos recién trazados. Vio los palitos con los nombres de las plantas escritos con la letra tosca de Arturo. Y entendió. Esto no era una locura. Era una forma de oración. Una oración hecha con las manos, con sudor, con esfuerzo. Arturo no había abandonado su fe. La estaba practicando a su manera. Estaba, literalmente, sembrando esperanza en un lugar muerto. A partir de ese día, la rutina de Elena cambió. Seguía yendo a misa por las mañanas. Pero después, en lugar de encerrarse en la casa, preparaba un pequeño almuerzo y se lo llevaba a sus hombres. Unos tacos de frijoles, unas quesadillas, fruta picada. Se quedaba un rato con ellos, observando su trabajo, y empezó a aportar sus propias ideas. «Aquí deberíamos poner hierbabuena y manzanilla, Arturo», le dijo un día. «Para los tés, siempre hacen falta. Y epazote para los frijoles», añadió. «Y unas matas de flor de calabaza para las quesadillas». Arturo, sabiamente, le hizo caso. Le dio una esquina del terreno. «Este es tu pedazo, vieja, el jardín de la patrona». Y Elena, que no había tocado la tierra desde que era una niña en el rancho de sus padres, se arrodilló y empezó a sembrar sus hierbas. Descubrió que el contacto con la tierra tibia, el olor a humedad, el pequeño milagro de ver brotar una hojita verde, le traía una paz que ni los rezos más fervientes le habían dado últimamente. Era algo tangible, real, una conexión directa con el ciclo de la vida y la muerte que la rodeaba. La transformación del terreno no pasó desapercibida en el barrio.
La curiosidad inicial de los vecinos se convirtió en interés y luego en participación. Doña Carmen fue la primera en unirse oficialmente. Un día llegó con unas semillas de rábano. «Me las regaló mi comadre de Atlixco», dijo, casi a modo de disculpa. «Yo no tengo dónde sembrarlas. ¿Creen que se den aquí?» «Claro que sí, Carmen», le dijo Elena con una sonrisa. «Búscate un lugarcito y siémbralas. Al rato nos comemos unos tacos placenteros con rábanos de nuestra propia cosecha». Y así, como una semilla que germina, la idea se esparció. Don Pepe, el carpintero jubilado, vio que Arturo batallaba para hacer unas bancas con unos tablones viejos, y llegó con su serrucho y su martillo. «Permítame, don Arturo, ese no es su fuerte, lo suyo son los fierros». Y en una tarde, construyó 2 bancas rústicas pero sólidas. Pronto, otros vecinos se sumaron. La señora de la tienda trajo unas plantas de jitomate cherry. Unos muchachos que siempre andaban en la esquina sin hacer nada, se ofrecieron a ayudar a acarrear agua de una toma comunitaria. Al principio, Arturo y Elena desconfiaron, pero los muchachos trabajaron duro, y al final del día, se sentaron a comer con ellos, orgullosos de su labor. El jardín se estaba convirtiendo en lo que Arturo había soñado, un punto de encuentro, un lugar donde la comunidad, que se había distanciado por la vida moderna, volvía a tejer sus lazos. El terreno baldío, antes una cicatriz en el barrio, ahora era un lugar de actividad y conversación. Por las tardes, cuando el sol bajaba, los vecinos se sentaban en las bancas de don Pepe a platicar. Los niños correteaban por los senderos improvisados, con cuidado de no pisar las plantas. El lugar tenía un nuevo nombre. Ya nadie le decía el baldío. Ahora era el jardincito del abuelo. Elena encontró un nuevo propósito. Ya no solo cocinaba para su familia rota, sino para su comunidad creciente. Organizaba las faenas, los días de trabajo comunitario. Su fe no disminuyó, sino que se transformó. Ya no era una fe de puertas adentro, de pedirle a Dios que arreglara las cosas. Era una fe activa, de salir y ser las manos de Dios en la tierra. Veía el jardín como una manifestación de la gracia divina. Una prueba de que, incluso después del dolor más terrible, la vida encontraba la manera de brotar de nuevo, terca y hermosa. Arturo, Diego, Elena, don Pepe, doña Carmen, los muchachos de la esquina, todos estaban construyendo algo más que un jardín. Estaban reconstruyendo el tejido social de su pequeña comunidad. Estaban creando un espacio seguro, no solo de la basura y la maleza, sino de la soledad y el aislamiento. Estaban aprendiendo a cuidarse unos a otros, a través del simple acto de cuidar un pedazo de tierra. El dolor seguía ahí, por supuesto. El hueco de Mateo nunca se llenaría, pero alrededor de ese hueco, la vida estaba empezando a florecer de maneras inesperadas. Y todo había empezado con un viejo mecánico, sus manos inútiles y un plan tan sencillo como una semilla. Mientras el jardín florecía y la comunidad se unía en torno a él, Sofía permanecía en su capullo de dolor. Desde la ventana de su recámara, que daba a la calle, lo veía todo. Al principio, con una rabia sorda. Veía a su padre, un hombre que apenas se movía de su sillón, ahora trabajando bajo el sol como un jornalero. Veía a su marido, con quien compartía una cama en un silencio glacial, sudando y riendo con su suegro. Veía a su madre, que debería estar llorando con ella, ahora organizando a los vecinos y repartiendo tacos. Le parecía una traición a la memoria de Mateo. ¿Cómo podían ellos seguir adelante? ¿Cómo podían encontrar alegría en la tierra y en las plantas cuando su mundo se había acabado? Sentía que estaban minimizando su dolor, barriéndolo debajo de la alfombra de la normalidad. Cada risa que escuchaba desde el jardín era una aguja que se le clavaba en el corazón. «Míralos», le dijo una tarde a Diego, con la voz cargada de veneno. «Están de fiesta, como si nada hubiera pasado». «No es una fiesta, Sophie», le contestó Diego con una paciencia que él mismo no sabía de dónde sacaba. «Estamos trabajando. Estamos tratando de hacer algo». «¿Hacer qué? ¿Olvidar? ¿Fingir que él nunca existió?», replicó ella. «Nadie va a olvidar a Mateo. Nunca. Esto es diferente. No sé cómo explicarlo. Deberías venir. Solo a ver». «No quiero ver su estúpido jardín», dijo ella, dándole la espalda y volviendo a la penumbra de su cuarto. Pero aunque se negaba, miraba. No podía evitarlo. Se convirtió en su observatorio secreto. Veía a doña Carmen enseñarle a unos niños cómo sacar un rábano de la tierra.
Veía a don Pepe lijando una de las bancas para que no tuviera astillas. Veía a su madre repartiendo vasos de agua fresca. Y veía a su padre y a su esposo, trabajando hombro con hombro, unidos por un propósito silencioso. A veces, se odiaba por sentir un diminuto, casi imperceptible, brote de curiosidad. Se preguntaba qué se sentiría tocar esa tierra, oler esa flor de cempasúchil que empezaba a abrirse. Pero la culpa la anclaba a su cama. Salir, participar, sonreír. Se sentía como una infidelidad a su hijo muerto. Su luto se había convertido en su identidad, y tenía miedo de soltarlo. ¿Quién sería ella sin ese dolor? Arturo y Elena eran conscientes de su muralla, y sabiamente decidieron no intentar derribarla a la fuerza. Ya habían aprendido que eso no funcionaba. Tenían que esperar. Tenían que dejar que ella encontrara su propio camino para salir. Pero Arturo, en su nueva sabiduría de jardinero, sabía que a veces una planta necesita un pequeño empujón para buscar la luz. Un día, mientras trabajaba en el jardín, encontró una piedra lisa y redonda del tamaño de la palma de su mano. Se la guardó en el bolsillo. Esa tarde, en su pequeño taller del patio, sacó sus viejas pinturas de laca que usaba para retocar los coches y con un pincel fino pintó una pequeña Catarina sobre la piedra, roja, con sus puntitos negros. Un trabajo delicado, preciso. Al día siguiente, mientras Sophie estaba en el baño, Arturo entró sigilosamente a su casa, fue hasta la recámara de su hija y dejó la piedrita pintada en el alféizar de la ventana, justo en el lugar desde donde ella espiaba el jardín. No dejó nota. No dijo nada. Fue un mensaje silencioso, un pequeño punto de vida y color en medio de su mundo gris. Cuando Sophie volvió a su cuarto, la vio. La pequeña Catarina de piedra. La tomó en su mano. Estaba fría, pero la pintura estaba hecha con un cuidado, con un amor, que la conmovió hasta los huesos. Sabía que había sido su padre, el hombre de las manos grandes y toscas, el que arreglaba motores. Había pasado tiempo pintando esa cosita diminuta para ella, y por primera vez en mucho tiempo, lloró. Pero no eran las lágrimas secas y amargas de la rabia. Eran lágrimas de otra clase. Lágrimas que mojaban, que limpiaban. No salió de su cuarto ese día, ni al siguiente, pero algo había cambiado en ella. La piedra pintada era una prueba de que no la habían olvidado, de que no estaban de fiesta, de que su dolor era visto, era respetado, de que la amaban. Pasó una semana. El jardín estaba en pleno esplendor. Los jitomates empezaban a enrojecer en las matas, las calabazas se extendían por el suelo, y las flores de cempasúchil eran manchas de un naranja intenso, anunciando que el Día de Muertos estaba cerca. La comunidad había decidido que ese año, la ofrenda del barrio no se pondría en el atrio de la iglesia, como siempre, sino en el jardín. Una tarde, el sol ya caía tiñendo el cielo de naranjas y morados. Arturo, Elena y Diego estaban regando las plantas, conversando tranquilamente con algunos vecinos. De repente, la puerta de la casa de Sophie se abrió. Ella salió. Todos en el jardín se quedaron en silencio por un segundo, conteniendo la respiración. Sophie llevaba unos jeans y una camiseta. Su pelo estaba peinado. Sus ojos ya no tenían esa opacidad de vidrio esmerilado. Estaban hinchados, sí, pero estaban vivos. Caminó despacio, con la vacilación de quien vuelve a aprender a andar. Cruzó la calle. Entró al jardín. Sus pies se detuvieron en la tierra suave. Miró a su alrededor, a las plantas, a las flores, a los rostros expectantes de su familia y sus vecinos. Nadie dijo nada. Nadie corrió a abrazarla. Le dieron su espacio. Le dieron el aire que necesitaba para respirar. Su mirada se encontró con la de su padre. Arturo no sonrió. Solo la miró con una ternura infinita. Sophie caminó hacia él, y luego hizo algo que nadie esperaba. Se agachó, tomó una pequeña regadera que estaba en el suelo, y con una mano temblorosa, empezó a regar una mata de cilantro. Fue un gesto simple, pequeño, pero para los que estaban ahí, fue un milagro. El equivalente a una primera palabra, a un primer paso. Sophie estaba regando la vida. Se quedó ahí, en silencio, regando una planta tras otra, mientras la tarde se convertía en noche. Cuando terminó, se acercó a su madre. Elena la abrazó, y esta vez, Sophie no se puso rígida. Devolvió el abrazo escondiendo su cara en el hombro de su mamá.
Huele a tierra mojada, susurró Sophie. Sí, mijita, le contestó Elena, con la voz rota por la emoción. Huele a vida. Esa noche, por primera vez en meses, Sophie cenó con ellos en la cocina. No habló mucho, pero escuchaba. Y cuando Diego le pasó la sal, sus dedos se rozaron, y ella no retiró la mano. La muralla no había caído por completo, pero mi Catarina de piedra y un jardín nacido del dolor habían abierto una pequeña puerta en ella, y por esa puerta empezaba a colarse, tímidamente, un rayito de sol. Llegó noviembre. Con él, el aire se volvió más frío por las mañanas, y el olor a cempasúchil y a copal empezó a impregnar las calles de Puebla. El Día de Muertos se acercaba, una fecha que en nuestra cultura es más una celebración que un lamento, un puente de flores de colores tendido entre el mundo de los vivos y el de los que se nos adelantaron. Este año, para nuestra familia y nuestro barrio, la fecha tenía un peso y un significado completamente nuevos. La decisión de poner la ofrenda comunitaria en el jardín había sido unánime. Se sentía como el lugar correcto, el lugar que había nacido de una pérdida, pero que se había convertido en un símbolo de vida y unión. Don Pepe y los muchachos construyeron la estructura del altar. Varios niveles hechos con cajas de madera, cubiertos con manteles blancos que las mujeres del barrio bordaron con hilos de colores. La mañana del 1 de noviembre, el jardín era un hervidero de actividad, pero una actividad serena, respetuosa. Cada familia llegaba con algo para la ofrenda. Doña Carmen trajo el pan de muerto, recién horneado. La señora de la tienda llevó fruta fresca, mandarinas, cañas, tejocotes. Otros traían calaveritas de azúcar con los nombres de sus difuntos, papel picado de 1000 colores, veladoras. Elena, por supuesto, preparó un mole espectacular, porque decía que a los muertitos hay que recibirlos con lo mejor. Yo coloqué en el altar una foto de mis padres, viejita, en blanco y negro. Ellos, jóvenes, sonrientes, con toda la vida por delante. Puse a su lado un pequeño cochecito de metal, porque a mi papá le habrían encantado. El altar iba tomando forma, convirtiéndose en un tapiz vibrante de recuerdos y amor. Pero había un espacio, en el nivel más alto, que permanecía vacío. Todos sabíamos para quién era. Sophie había estado participando, en silencio, pero presente. Ayudó a deshojar las flores de cempasúchil para hacer el camino que guiaría a las almas desde la calle hasta el altar. Ayudó a colocar el papel picado. Sus manos se movían con una nueva seguridad. Hablaba poco, pero observaba todo, absorbiendo esa atmósfera de melancolía alegre. Esa tarde, cuando el altar estaba casi listo, Sophie desapareció dentro de su casa. Volvió al cabo de un rato. En sus manos traía una pequeña caja de madera. Caminó con paso firme hacia el altar. Todos nos hicimos a un lado para dejarla pasar. Subió al pequeño escalón que habíamos puesto y, con un cuidado infinito, abrió la caja. Dentro, envuelto en una chambrita de estambre azul que Elena había tejido, estaba el único recuerdo tangible que teníamos de Mateo. Un par de zapatitos de estambre, idénticos a la chambrita. Eran diminutos, perfectos. Junto a ellos, colocó una pequeña foto del ultrasonido, esa imagen borrosa en blanco y negro que había sido nuestra primera ventana a un sueño. Y a un lado, puso mi Catarina de piedra. Colocó todo en el centro del nivel más alto del altar. Se quedó mirándolo por un largo momento. Y entonces se giró para vernos a todos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero en sus labios había una pequeña, temblorosa sonrisa. Él es Mateo, dijo, con la voz clara y fuerte. Nuestro hijo y nuestro angelito. Fue como si una presa se rompiera. Elena la abrazó, llorando abiertamente. Diego se unió al abrazo, y por primera vez en meses, los vi como una unidad. Un matrimonio sosteniéndose mutuamente en su dolor y en su amor. Yo me acerqué y puse mis manos sobre ellos. Éramos una familia otra vez. Rota, sí, marcada para siempre también, pero junta. Le habría encantado este jardín, papá, me dijo Sophie, mirándome por encima del hombro de su madre. Lo sé, mijita, le contesté con un nudo en la garganta. Lo sé. Esa noche encendimos las veladoras. La luz de cientos de llamas parpadeaba en la oscuridad, haciendo bailar las sombras de las plantas. El olor a cempasúchil, a incienso y a cera caliente llenaba el aire. La gente del barrio se reunió en el jardín. No era un velorio triste, era una reunión.
Contaban historias de sus difuntos. Reían, lloraban un poco, comían. Los niños corrían con sus calaveritas pintadas en la cara. La vida y la muerte convivían en paz, como lo han hecho siempre en nuestra tierra. Estábamos sentados en una de las bancas de don Pepe. Sophie, Diego, Elena y yo. Sophie tenía su cabeza recostada en el hombro de Diego. Elena sostenía mi mano. Mirábamos el altar, esa montaña de luz y color, y nos sentíamos en paz. El dolor no se había ido. El hueco seguía ahí, pero ya no era un abismo oscuro. Ahora estaba iluminado por la luz de las velas, rodeado de flores y lleno del amor de nuestra familia y nuestra comunidad. Habíamos aprendido que el luto no es un cuarto oscuro en el que uno se encierra, sino un jardín que hay que cuidar. Un jardín donde los recuerdos pueden florecer. Justo en ese momento, por la calle pasó un tráiler. Uno de esos Kenworth grandes, imponentes. Disminuyó la velocidad al pasar por el jardín, como si el conductor estuviera intrigado por la escena. Por un instante, me pareció ver el rostro del trailero, un hombre de mi edad, curtido por el sol y el camino, mirando nuestra celebración con una expresión de asombro y quizá de entendimiento. Luego, aceleró y su figura se perdió en la noche, sus luces traseras rojas como dos brasas que se alejan. Y pensé en él, en ese hombre anónimo que fue testigo de nuestro momento más oscuro. Me hubiera gustado poder decirle, mire amigo, mire en lo que se convirtió esa pena. La casa no se cayó, la reparamos, le pusimos un jardín. La vida, como un motor viejo, a veces se descompone de las peores maneras. Se rompen piezas que parecen irreemplazables. Pero a veces, si uno tiene la paciencia de escuchar, la humildad de pedir ayuda y la terquedad de seguir trabajando, se da cuenta de que no se trata de reemplazar las piezas rotas. Se trata de construir algo nuevo alrededor de ellas. Algo diferente. Algo que quizá, a su manera, es todavía más fuerte y más hermoso que antes. Mi nombre es Arturo Vargas. Soy mecánico, jardinero y abuelo de un ángel. Y esta es la historia de cómo aprendí que, aunque a veces la vida te quita, también, si la dejas, te enseña a sembrar. Espero de corazón que este relato haya tocado sus fibras. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que tenemos dentro y el poder de la comunidad. Si te gustó, déjanos un like para que llegue a más gente y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o pueblo nos estás viendo. Nos encanta leerlos y nos da mucha alegría mandarles un abrazo grande en nuestros próximos videos. Que Dios me los bendiga.